Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Charles Darwin. Charles Robert Darwin nació en 1809 en Inglaterra y murió en 1882. Fue un reconocidísimo naturalista inglés y realmente es famoso por ser el padre de la teoría de la evolución a través de la selección natural. Su libro El origen de las especies causó una enorme sensación en la Inglaterra victoriana de su tiempo y realmente influyó pues, en la historia de la ciencia de una manera fundamental. De hecho, es el libro más importante del siglo XIX publicado y uno de los más trascendentales de la historia de la humanidad. En cuanto al darwinismo, pues esta teoría se estudia y aunque por supuesto ha surgido también el neodarwinismo, etcétera, se ha estudiado en todos los países prácticamente el evolucionismo darwiniano y forma parte ya, diríamos, de la ciencia reconocida y establecida como ciencia normal, podríamos decir. También hay que decir que Darwin está enterrado en la abadía de Westminster, está también cerca de Newton y de otros grandes científicos importantes de la historia. A partir de ahora comentaré algunas frases de Darwin. Por ejemplo, la primera dice: yo no soy apto para seguir ciegamente el ejemplo de otros hombres. En este sentido, Darwin lo que quiere decir es que tenemos que pensar por nosotros mismos de una forma independiente, original, y eso es lo más esencial, aunque por supuesto podemos también considerar las ideas de otras mentes, de otros científicos, de otros filósofos, etc. Y eso también es algo fundamental. Realmente, en otra de sus frases, por ejemplo, dice Darwin que es siempre recomendable percibir claramente nuestra ignorancia. En efecto, porque por mucho que sepamos, o muchísimo que sepamos, siempre tenemos que ser conscientes de que ignoramos muchísimas cosas, porque ya no puede haber, diríamos, polímatas universales que lo sepan prácticamente todo, como sucedía en el siglo XVII con Leibniz y otros filósofos o pensadores, etcétera. Realmente esa es la realidad, porque la cantidad de conocimiento es inmensa y nadie la puede abarcar de forma completa. También otra de las frases muy famosas de Darwin es la que dice: grande es el poder de la tergiversación constante. Con esto lo que quiere decir Darwin es que hay muchas falsedades, engaños, mentiras, cosas que son inciertas en el mundo real. Y eso le pasaba también a Darwin en su sociedad. Estamos hablando del siglo XIX. Pero la sociedad de su tiempo era así y la actual pues también tiene muchos bulos, mentiras, falsedades, etc. En muchas ocasiones se retuercen los argumentos o se retuercen las ideas de manera malintencionada, etcétera, etcétera. Y eso era algo que también sucedía cuando vivía Darwin, por desgracia. En otra de sus frases dice Darwin que el instinto social guía a los animales a disfrutar en la sociedad de sus semejantes. Con esto lo que quiere decir es que pues los humanos somos seres sociables, lo mismo que los chimpancés, por ejemplo, o en general los simios, y otras especies animales también tienen un instinto muy claro y muy evidente que se puede observar de sociabilidad. Y eso él lo vio en su viaje en el Beagle de varios años, y también tomó anotaciones en sus diarios de viaje en las que expresa la realidad de este instinto social, además de otras muchísimas cuestiones que él reflejó en sus diarios, como gran naturalista que fue. En cuanto a cuestiones de tipo personal, hay una frase en la que Darwin dice: si tuviera que vivir mi vida otra vez, habría hecho una regla de leer algo de poesía y escuchar música al menos una vez cada semana, porque él consideraba que esto ayudaba a alcanzar la paz interior, la paz interna, y además causa pues una cierta satisfacción en nosotros, en las personas. Eso es algo incuestionable. También él daba muchísima importancia a la música, y lo dice también en otra de sus frases, que señala: la música despierta en nosotros diversas emociones, pero no las más terribles, sino más bien pensamientos dulces de ternura y amor. Efectivamente hay distintos tipos de música que pueden alegrarnos más o simplemente calmarnos también en algunas ocasiones en que eso consideramos que es preciso o que es necesario para nosotros, y eso realmente es algo fundamental en la vida.
En cuanto a la inteligencia y el evolucionismo, él tiene muy claro lo que sucede y dice: la inteligencia está basada en lo eficientes que las especies se vuelven al hacer las cosas que necesitan para sobrevivir. Por lo tanto, diríamos que la inteligencia pues sirve para poder vivir, para poder sobrevivir mejor y de una manera más eficiente y más eficaz. Eso es algo indudable. Por lo tanto, la inteligencia está al servicio de la vida y no la vida al servicio de la inteligencia, desde la perspectiva darwiniana. También es verdad que tuvo inspiraciones de otros pensadores como Malthus, por ejemplo, y en esta frase pues esto se observa. Dice Darwin: el hombre tiende a crecer a un ritmo superior a sus medios de subsistencia. Por lo tanto, como somos una especie que consume muchos elementos de la naturaleza, tenemos que también saber seleccionar, saber, diríamos, hay una lucha por la supervivencia en la que insiste continuamente el propio Darwin, y esto es algo evidente que se puede probar por la observación, por la experiencia, de una manera empírica y de una forma incuestionable. También, por ejemplo, en otra frase, pues analiza la moralidad de los seres humanos y dice: un ser moral es aquel que es capaz de reflexionar sobre sus acciones pasadas y sus motivos, de aprobar a algunos y de desaprobar a otros. Sí, porque realmente los animales no tienen conciencia ética o conciencia moral, no son conscientes de si sus actos son buenos o malos, simplemente los hacen porque es algo instintivo, porque consideran que deben hacerlos, bueno, porque quieren hacerlos, sería la expresión más exacta, porque lo de considerar es un término cognitivo propio de los humanos y no propio de los animales. Los animales se dan cuenta, observan y reaccionan. Y esa reacción no es algo moral, no es algo ético, sino que es algo más bien instintivo, emocional hasta cierto punto también, pero emocional unido a pues una reacción instintiva. También, él considera que los animales, hay que respetarlos, y dice: a los animales, a quienes hemos hecho nuestros esclavos, no nos gusta considerarlos nuestros iguales, porque nosotros también somos animales racionales, como decía el mismo Aristóteles, pero al final somos animales también. Por lo tanto, tiene que haber derechos de los animales, los hay ya desde hace bastante tiempo, y eso era algo que estaba también en la mente de Darwin. Él considerarlos pues equiparables a los humanos, por lo menos en cuanto a derechos, en cuanto a que puedan tener una vida más o menos satisfactoria o agradable, en que no sean los animales torturados, maltratados, etc. El maltrato es algo pues negativo tanto para los seres humanos como para los animales. Por lo tanto, en eso pues insistió bastante también Darwin de una manera absolutamente acertada. Por otra parte, también él valoraba, Darwin, la función de la matemática en cualquier ámbito de la ciencia y también, por supuesto, en las ciencias naturales, en la biología, también en la botánica, etc. Las matemáticas, dice Darwin, parecen dotar a uno de un nuevo sentido. Efectivamente, porque muchas cosas sí son matematizables, la matemática también, por otra parte, es orden, es organización, y en ese sentido Darwin es un ejemplo muy claro de organización y de meticulosidad en todo lo que observa, lo que analiza, lo que piensa sobre lo que observa y analiza, etc. Y eso, esa precisión, ese orden, esa organización, porque cuando llegó del viaje del Beagle, después de varios años de un viaje muy intenso y extenso en el tiempo, pues él trajo muchas cajas con especímenes, con animales, con conchas, etcétera, con fósiles, etcétera. Y eso tuvo que organizarlo, analizarlo, clasificarlo, y esa clasificación también es algo propio o relacionado con el orden matemático, con la organización, para luego analizar resultados y deducir también cuestiones sobre cómo son las relaciones entre los animales, entre las especies, etcétera, etcétera. Y sobre todo sobre cuestiones de supervivencia, de cambio de especies, de transformaciones de las especies, etcétera, etcétera. Y eso requiere también un cierto procedimiento matemático, no solamente observacional, biológico, y también de análisis de todo tipo, también en relación con las plantas, análisis botánico, por ejemplo.
Por otra parte, también él a veces matiza algunas cuestiones, Darwin, y dice, por ejemplo, además de amor y simpatía, los animales exhiben otras cualidades relacionadas con los instintos sociales que nosotros se llamaría moral. Por lo tanto, aunque es verdad que no tienen moral o ética en un sentido estricto y riguroso y preciso de la palabra, del término, pues esa simpatía, esa compasión que tienen algunos animales, o bondad, entre comillas, que tienen respecto a otros, ese instinto de cuidar a otros animales, sobre todo a los de su propia especie, a los de su propia manada, etcétera, eso, bueno, pues es algo parecido a la ética en cierto sentido. Por otra parte, el propio Darwin insistía en que las dudas no son algo negativo en el proceso de la ciencia, en el proceso de investigación científica, y también tampoco son algo negativo en la filosofía, en cualquier tipo de conocimiento. Y por eso dice, sin duda no hay progreso. Efectivamente, cuando hay dudas, que significan que hay desconocimiento, hasta cierto punto por lo menos, de algo, pues hay que investigar para eliminar esas dudas o disiparlas. Y eso forma parte de la ciencia, del conocimiento, de la filosofía, del arte también, etcétera. Por otra parte, Darwin era consciente de que había un peligro de autodestrucción en la especie humana y dice lo siguiente: en algún momento de un futuro no muy lejano, medido por siglos, las razas civilizadas del hombre se exterminarán casi por seguro y las reemplazarán las razas salvajes en todo el mundo. Bueno, esta diferenciación que hizo Darwin hay que tener en cuenta que la realizó en el siglo XIX y con los conocimientos que se han acumulado durante el siglo XX y también en este siglo XXI, la situación no es tal como la viene a plantear el propio Darwin en este sentido, porque ahora el peligro que existe, a mi juicio, a mi opinión por lo menos, es que haya una extinción de la especie humana, más que que unas razas salvajes sustituyan a otras, aunque tampoco es descartable del todo. En cualquier caso, hay un peligro de holocausto nuclear, por ejemplo, y hay otras amenazas que se ciernen sobre la humanidad, el cambio climático y otra serie de situaciones que pueden llegar y que pueden acabar con la civilización humana. En cualquier caso, bueno, su reflexión también es digna de mención y es interesante porque no es algo imposible que suceda eso tampoco, pero lo más probable es que pueda haber un holocausto nuclear, quizás. Ojalá que eso no suceda nunca, pero bueno, realmente esas son las cosas, esa es la realidad que se está viviendo en el siglo XXI, especialmente. Él mismo, Darwin, reconocía que se convirtió, y lo dice así explícitamente, dice: me convertí en una especie de máquina de observar hechos y sacar conclusiones. Conocía muy bien el método científico y dedicaba grandes periodos de tiempo a la observación del mundo natural, del medio natural, de la vida de los animales, de las plantas, etcétera. Y, pues por supuesto, extraía conclusiones, realizaba deducciones muy precisas, muy finas, comparaba ideas, comparaba situaciones de la vida de los animales y pues eso le ayudó a crear esa gran obra que fue El origen de las especies. Por supuesto también publicó otros libros importantes, pero ese fue el más famoso, el más conocido, y fue el inicio del evolucionismo además. Por otra parte, también él reconoce algunas otras cuestiones. Por ejemplo, cuando dice: no hemos obtenido ninguna explicación científica sobre la visión ordinaria de que cada una de las especies han sido creadas independientemente. Más bien él pensaba que las distintas especies provenían de un ancestro común, más que habían sido creadas por la divinidad desde el principio como especies diferentes. Pero, en cualquier caso, es conocido que fue muy atacado por la religión de su tiempo, porque su famosa teoría del darwinismo chocaba con la teoría de la creación, la propia del siglo XIX, y había pues mucho dogmatismo, y entonces fue muy criticado por el estamento eclesiástico en su tiempo. Era pues algo que no era apropiado porque simplemente él explicaba cuestiones relacionadas con la selección natural, con la especiación, con pues la selección artificial también, etcétera. En definitiva, él analizaba las especies animales
y pues realmente era una cuestión puramente científica, que no iba en contra de la religión. Lo que sucede es que pues él llegaba a conclusiones basadas en hechos, y eso parece que no gustaba a determinados estamentos de la Iglesia cristiana de su tiempo. Por otra parte, el propio Darwin dice: en la lucha por la supervivencia, el más fuerte gana a expensas de sus rivales debido a que logra adaptarse mejor a su entorno. Y esto pues es algo que se ha verificado en la realidad de la vida animal, y es un acierto también, por supuesto, de Darwin en sus teorías, en su teoría de la evolución, del evolucionismo. Por otra parte, él también pues tuvo muy en consideración a la medicina, y tiene alguna reflexión también sobre este ámbito del conocimiento. Dice: el cirujano es capaz de lastimarse a sí mismo mientras opera, pues sabe que está haciendo un bien a su paciente. Por lo tanto, a veces son necesarias las operaciones, y pues realmente es algo absolutamente indicado. Por lo tanto, eso forma parte también de un conocimiento riguroso de cómo funciona el cuerpo de los animales, y que a veces necesita pues intervenciones quirúrgicas, se necesitan para curar problemas médicos, enfermedades, etc. Por otra parte, también se sentía muy interesado por el mundo de los insectos, por la entomología, y dice: muero lentamente porque no tengo a nadie con quien hablar de insectos. Entonces, él se interesó mucho por ellos, y pues le permitían también analizar muchos aspectos de la vida animal que a lo mejor no se podía hacer de una manera tan directa con otros animales mayores. En cambio, con los insectos pues sí lo podía hacer de una manera más minuciosa, y además había muchísimas especies de insectos, lo cual también era para Darwin tremendamente interesante. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.